Buenos días, espectadores de Televisión Digital de Madrid. Aquí estamos con una nueva entrevista, esta vez a Juan Torres, de Izquierda Independiente de San Sebastián de los Reyes. Buenos días, Juan. Hola, buenos días. Es un placer estar con vosotras. Bueno, pues según la ley de cambio climático que se aprobó hace muy poco en el Congreso de los Diputados, al ser Sanse un municipio de más de 50.000 habitantes, tiene que establecer un plan de movilidad urbana sostenible para 2023. Pero el plan del gobierno ha sido simplemente llenar el centro de parquímetros, algo con lo que tu partido no está de acuerdo. ¿Por qué? Bueno, efectivamente no estamos de acuerdo con el plan que es el plan que se ha elaborado, la propuesta que hacen, por muchas razones. Entre otras cosas porque nosotros creemos que es un plan que es un copia y pega de otros planes que habrán hecho en otras ciudades la empresa encargada. Por ejemplo, y es una anécdota, pues se habla de un carril bici por el eje de la Castellana o los acuerdos de la Villa. Nosotros no somos Villa, se está refiriendo al municipio de Madrid, y nosotros no tenemos la Castellana. O sea, es un copia y pega seguramente de un plan elaborado en la ciudad de Madrid y que pues han aprovechado para hacer el desánse. Entonces, primero, creemos que es poco serio y que no evalúa la realidad de nuestro municipio. Entonces, una de las causas por las que nosotros nos oponemos a esta propuesta y por las que hemos hecho un recurso y las alegaciones es porque efectivamente llena todo el centro, toda la almenda central, que es la mitad del pueblo, de zona verde y de zona azul. Nosotros ya tenemos zona azul en algunas zonas que hace muchos años puso el Partido Popular cuando gobernaba. Pero ahora lo que quieren es ampliarla muchísimo. Quieren ampliar hasta 680 plazas de zona azul y luego 3.500, 3.400 plazas de zona verde para los residentes. ¿Eso qué significa? Eso significa que los vecinos que viven en esa zona sí o sí van a tener que pagar una tasa por aparcar en su calle. Y eso no va a resolver el problema ni de aparcamiento ni de contaminación del municipio. ¿Por qué? Porque es una zona, la zona centro de Sanse, es una zona donde solo hay residentes. No hay grandes comercios, no hay industria, no hay grandes empresas, no hay bancos, o sea, no hay sector económico que atraiga gente de fuera. O sea, quien vive en esos barrios es gente que vive ahí, principalmente gente con pocos recursos económicos y gente mayor, con lo cual se le va a penalizar pues, poniendo una tasa que no tienen por qué pagar. Una tasa que no dicen cuánto va a ser, pero que dan propuestas que puede ir desde los 24 euros que está pagando la ciudad de Madrid a los 132 que pagan los vecinos de Huesca. Entonces, nosotros creemos que tenemos que ir y cumplir las recomendaciones de la Unión Europea y de la Ley de Cambio Climático, reducir las emisiones, pero eso se tiene que hacer sin penalizar al vecino, precisamente porque el vecino tiene que ser cómplice de ese avance en la sostenibilidad de nuestro municipio. Y Claro, y también lo que porque... Sí, tenemos que porque... conseguir que sea mucho más habitable, por ejemplo, con la peatonalización, recuperar el centro del pueblo para los vecinos, para el paseo, para el disfrute colectivo. Claro, porque una de vuestras propuestas es fomentar el transporte público, que por ejemplo lo que me estabas comentando antes es que este gobierno ha eliminado el paso de autobuses en el centro del pueblo, que es justamente una de Sí, sí, las propuestas más favorables a cuidar, a tener un plan urbano de sostenibilidad climática. efectivamente, la potenciación del transporte público y en concreto de los autobuses es fundamental para la zona centro de Sanse. No solo la zona centro, también para las urbanizaciones o con barrios nuevos como puede ser Tempranales o de esa vieja que tienen déficit de autobuses, ¿no? Eh, Nosotros creemos que eso es fundamental porque eso es lo que va a hacer que los vecinos opten por el transporte público, por los autobuses, frente a utilizar el vehículo privado, a sacarlo, a contaminar o a gastar más o a utilizar más las vías. Efectivamente, el gobierno actual de PSOE y Ciudadanos lo que ha hecho ha sido eliminar los autobuses del centro urbano. Con lo cual, la gente que quiere coger un autobús, sea para ir a la Plaza Castilla, a Madrid, o al Polideportivo, o al hospital, tiene que desplazarse muchísimo. Tiene que ir hasta el Paseo Europa, afuera
de la zona centro o para coger un autobús. ¿Eso qué hace? Pues que la gente lo que haga es, bueno, pues cojo el coche y en un momento estoy, aunque me cueste más dinero. Eso lo tenemos que eliminar. Tenemos que devolver los autobuses a las calles del centro. Para eso hay que transformar esos autobuses también y hay que cambiar de filosofía. Hay muchos municipios, en Madrid por ejemplo, que en la zona centro, que son calles muy estrechas como las que podría ser Sanse, pues utilizan vehículos pequeños, autobuses pequeños, no contaminantes, que van circulando, son circulares y que van dejando a la gente pues al médico, en el centro de salud, en el polideportivo, en el hospital, etcétera. Y eso va a hacer que se reduzca el uso del vehículo particular. Entonces, también nosotros seguimos reivindicando, y ahí no se hace referencia mucho, en el plan se menciona exclusivamente, pero no se desarrolla, que es necesario ampliar el tren de cercanías hasta el Hospital Infanta Sofía para luego llevarlo hasta las ciudades limítrofes, Argete, Santo Domingo, San Agustín, porque eso va a ayudar también a reducir la movilidad privada. Y luego es fundamental mejorar el transporte que tienen zonas como Tempranales o las urbanizaciones. En concreto, por ejemplo, nosotros hemos propuesto en reiteradas ocasiones que haya un transporte escolar que lleve a los estudiantes de secundaria desde las zonas nuevas, porque hay muchos, hay una cantidad importante de estudiantes de secundaria que viven en esas zonas nuevas, que los acerquen a los centros escolares, a los institutos de secundaria. Así, por ejemplo, pues evitaremos que los padres pues tengamos que llevar a nuestros hijos con coche privado, aparcando en doble o en triple fila hasta que salen los niños y las niñas, y podríamos hacer una ciudad mucho mejor con estas propuestas. Entonces, son estas propuestas las que hemos hecho con el plan de movilidad, que creemos que el plan tendría que haberlo hecho. El plan tendría que haber desarrollado cuántas líneas de autobuses necesitamos para nuestro municipio. Por la línea tal, pasará por la avenida tal, pasará también por el instituto, por el centro de salud, por la comisaría, etcétera, etcétera. Pero no, solo dice reclamar al consorcio de transportes que amplíe las líneas de autobuses. Eso está muy bien. Hay que reclamar al gobierno autonómico, al gobierno estatal y también al consorcio que nos amplíen las líneas de autobuses. Pero el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes también puede hacer cosas. Hay que recordar que este gobierno ha dejado a cero la partida presupuestaria de transporte público. Nosotros antes colaborábamos en el consorcio en mantener algunas líneas de autobuses. Pues ahora lo que han hecho ha sido eliminar esa partida presupuestaria. Bueno, aparte del transporte público, otra de las formas de fomentar la movilidad sostenible es la bicicleta. Pero vosotros decís que este plan se olvida casi por completo de este otro medio de transporte, ¿no? Bueno, la bicicleta da soluciones y la Mienta en muchos casos hace mención a la bicicleta. Nosotros creemos que está poco elaborado o poco estudiado ese tema. Hay avances, sí, hay avances. Amplía algunos carriles bici o en otras vías reduce el límite de velocidad a 30 para que se pueda compaginar el coche con la bicicleta. Pero sí, por ejemplo, nosotros creemos que se olvida de el uso de la bicicleta en todo lo que es en las zonas industriales, ¿no? De que los trabajadores puedan ir a las zonas industriales en los nuevos medios de transporte con movilidad sostenible, sea bicicleta, sea patinete. Entonces, eso es muy importante. Pues, cara del futuro, cara a la ciudad del futuro, sin contaminación, ese tipo de transportes hay que potenciarlo. Luego también hemos visto que se plantean carriles bici en calles donde va a ser un problema utilizar la bici si no cambiamos la mentalidad de los conductores, ¿no? Calles con mucha pendiente, pues es un peligro utilizar la bici hoy por hoy. Entonces, nosotros damos algunas propuestas de cómo tiene que ser a medio y largo plazo potenciar el uso de la bicicleta en San Sebastián de los Reyes, sobre todo acercarla a los centros escolares. Llevamos mucho tiempo, por ejemplo, proponiendo que en las estaciones de autobús, en las estaciones de metro, de cercanía o en los colegios públicos haya aparcamientos seguros, porque claro, mucha gente tiene miedo de dejar la bicicleta en una aparcabicis, pero en la calle
pero no se le da seguridad de que pueda estar, que no se la robe. Entonces creemos que dentro de esos edificios o dentro de esos servicios se tiene que potenciar esos aparcabicis para que puedan ser seguros. Bueno, y como nos comentabas antes, el centro de Sanse está lleno de personas mayores, ¿no? Entonces, este plan, por lo que nos cuentas de movilidad sostenible, no contempla que a lo mejor estas personas llega un momento que no puedan utilizar el coche, ¿no? Y vayan andando o utilizando el transporte público, ¿no? Como que se olvida un poco de esa parte de la población del centro de Sanse, ¿no? Sí, claro, para cumplir con lo que lo que mandata la ley del cambio climático, pero también por lo que dice la Unión Europea sobre la creación de la zona de bajas emisiones, hay que hacer varias cosas, ¿no? Se pueden hacer varias cosas. Incidir en el aparcamiento y en lo que prácticamente lo único que incide, ya creando la zona de pago. También se puede incidir con la peatonalización, que prácticamente en este plan no proponen peatonalizar ningún sector, ninguna calle, ni la más pequeña por donde no pasan vehículos plantean la peatonalización, o poner controles de acceso en algunas zonas, ¿no? Para que solo puedan pues pasar los vecinos residentes o los medios de seguridad. No plantean nada. La zona centro de Sanse es una zona de calles estrechas, de gente muy mayor, y hay que adaptarlas. Hay que adaptarlas para que puedan disfrutar del espacio público de las calles. Es verdad que el aparcamiento es un problema, pero para eso también hace falta medidas que elimine el uso del vehículo privado. Muchas de esas personas tienen el vehículo, pero lo utilizan muy poco. Hay que incentivar a través del transporte público, a través de otros medios, a través de ayudas, para que vayamos eliminando vehículos, los más antiguos, por ejemplo, que son los más contaminantes y que utilizan poco, de las calles. Y de esa manera no se va a hacer de un día a otro, pero sí que a medio plazo podemos conseguir reducir los vehículos que se aparcan en nuestras calles. Bueno, pues muchísimas gracias, Juan, por tu entrevista. Esperemos que este plan de movilidad urbana sostenible vaya mejorando con vuestras alegaciones. Muchas gracias. Pues muchas gracias a vosotros. Yo suelo decir que muchas de las propuestas que hacemos ya están en muchos municipios, ¿no? Por ejemplo, Pontevedra o Vitoria son ejemplos muy claros de cómo se puede hacer una ciudad pues agradable, sostenible, sin contaminación y donde la gente disfruta de sus calles, de sus paseos, ¿no? Entonces, esa es nuestra propuesta y es el Sanse del futuro que nosotros queremos hacer, pero sin agraviar y sin perjudicar a los vecinos y vecinas que viven en la zona centro de nuestro municipio. Bueno, pues muchas gracias, Juan. Y a vosotros, espectadores de Televisión Digital de Madrid, os esperamos en una próxima entrevista. Pues nada, un placer, Piedad. Hasta otra.